Santo Dios. Te adoramos, Padre Celestial. Antes, hermano, de hablar de la palabra del Señor, debemos de recordar que nuestro Padre es amor, ¿ve? Pero que nunca trabaja contra su justicia, siempre de acuerdo a su justicia. De hecho, no podría llamarse amor si no se opera bajo la justicia. ¿Qué es la justicia? Todo lo que está alineado al carácter de Dios, eso es justo. Lo que está en contra del carácter de Dios es injusticia, porque se levantan contra el justo. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios, que es bueno en su misericordia, hermano, nos enseña los propósitos que tiene para nosotros los que llama a este camino. ¿Se recuerdan de lo que dijo el profeta que le comunicó Dios? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Alábense el que hubiera de alabarse en esto, en conocerme, que soy un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Entonces tenemos que conocer a Dios. ¿Recuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba orando por nosotros? De una de entre las declaraciones que Él hizo, en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en esto, en conocer de forma experimental a Dios y a Jesucristo. ¿Qué es esa palabra experimental? No de oídas, sino de experiencia. Que uno toque la realidad de este Dios invisible, que uno llegue a oír su voz, que uno llegue a experimentar no solamente su bondad y su misericordia, pero también su justicia. Porque su justicia, hermano, es la que alinea todas las cosas a su voluntad perfecta. Amén. Las cosas, hermano, que Dios profetizó, escucha bien, no van a ser anuladas, no van a ser cambiadas. Todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis pasará. Y no importa cuánto la iglesia llore y ayune porque se desajuste eso, no se va a desajustar. Así es de que no debemos nunca orar contra la voluntad de Dios, sino a favor de la voluntad de Dios. Así es de como todo lo que está escrito no va a cambiar, se va a manifestar, se va a hacer notorio. Es importante que recordemos, hermano, que el Señor no negocia su palabra, no negocia su verdad. El Señor no puede negarse a sí mismo. Si Él se negara, Él cambiaría, seríamos como nosotros, muy fluctuante. Hoy diría que sí, mañana que no. Pero Él no puede negarse a sí mismo. Lo que dijo, lo sostendrá hasta el final de los tiempos. Entonces, hermano, una de las manifestaciones de la venida de Cristo, o dos señales, hermano, extraordinarias de que Cristo está a punto de venir por su pueblo, las declaró el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica o de los tesalonicenses. Y lo dijo, hermano, en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos señales: el Señor no vendrá hasta que se manifieste la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Esto es la apostasía, que muchos que dicen ser creyentes en Cristo se van a apartar del camino, se van a apartar de la palabra y van a creer a su manera, o van a creer a la manera que otros les enseñen que no está conforme a la palabra de Dios. Cristo no vendrá hasta que esto de la apostasía se manifieste de una manera plena y total en todas las iglesias cristianas. Y creo que ya estamos ahí, hermano. Creo que ya estamos ahí, donde la iglesia del Señor, hermano, está más comprometida con ella misma, con el mundo, que con Dios. Donde la iglesia del Señor no se da cuenta que no va a ser arrebatada si no está santificada. Porque Dios está trabajando para prepararse una iglesia sin mancha y sin arruga, y todo aquel cristiano que esté impuro y que no esté preparado se va a quedar. Cuando suene la trompeta, se va a quedar.
¿Cuántos son los que se va a quedar y van a pasar por la gran tribulación? Porque la iglesia que se quede va a pasar por la gran tribulación. No son pocos, hermanos, son demasiado, bastantitos los cristianos que se van a quedar. Te lo voy a comprobar con la Biblia. Dice Apocalipsis capítulo 5. Capítulo 5. Dice capítulo 5, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes se postraron delante del trono y cantaban un nuevo canto. Permíteme. Bueno, te voy a decir exactamente cómo dice, a ver si alguien me lo encuentra. Cuando el apóstol Juan miró, ¿verdad?, que no había nadie. No, ya lo encontré. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice el apóstol Juan, si no está un poco caliente, yo quisiera decir que es la unción del Espíritu, pero ¿está bien? Si está bien, ustedes aguantan. Bueno, si está bien, así dejen. Yo aguanto. Dice pues Apocalipsis 7, 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas las naciones, porque hay unos predicadores que dicen que esto nada más va a aplicar para el pueblo de Israel. Aquí dice que no es cierto. Aquí dice que de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles, ¿verdad?, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han limpiado sus ropas y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hay salvación, hermano, para el que se queda. Dije, hay salvación y esperanza para el que se queda. Pero los que se quedan no son pocos, hermanos. Son demasiado más los que se quedan que los que se van. Ahí te comprobé el versículo. Después de esto miré a gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Son muchos los que se quedan. ¿Por qué? Porque no se preparan. Recuerda, hermano, lo siguiente. Esto en base a la parábola de las 10 vírgenes. Porque las 10 vírgenes representan los dos lados del cristianismo. Los cristianos, hermano, que se preparan y los cristianos que no se preparan. La palabra clave es preparación. Aquí no tiene que ver si eres cristiano, si tienes a Cristo o no tienes, o mejor, si tienes a Cristo. No tiene que ver solamente con si tienes a Cristo y dices que eres cristiano. Tiene que ver con eso, con preparación. Las vírgenes insensatas dice que no se prepararon. Las otras sí se prepararon. La palabra clave es preparación. Cuando sonó la trompeta, cuando se oyó la voz diciendo, viene el Señor, las que no estaban preparadas, ¿verdad?, corrieron a las que estaban preparadas a pedirles del aceite que ellas habían guardado. Dice, pero que ellas le dijeron, no, ustedes vayan a comprar, porque para que no se nos acabe ambas. Pero mientras las que no se habían preparado iban, que significa, quisieron prepararse al último, eso es lo que significa. Dice que vino el Señor y las que estaban preparadas entraron con Él y las que no, se quedaron. Después las que se quedaron dijeron, Señor, ábrenos, queremos entrar. El Señor dijo, yo no los conozco. ¿Cómo que no las conoce? No se refiere a que no las conoce por nombre y quiénes son, se refiere a lo siguiente, ustedes no califican, ustedes están desaprobadas porque no se prepararon. La preparación es la que nos va a librar de la ira venidera. Por eso vamos a hablar hoy, hermano, de nuestros fundamentos que serán sacudidos. Esto me lo comunicó el Señor esta semana, al final de semana. Y me dejó ver todo lo que va a venir sobre la iglesia y sobre el mundo, al menos no todo en el sentido de destrucción y sacudida de los fundamentos que nosotros tenemos
Entonces nuestros fundamentos serán sacudidos. Comenzamos. Todo lo que no fue construido en la verdad de la palabra de Dios será sacudido y destruido. El Señor dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7, 24, 27. Somos una casa que se sostiene sobre los fundamentos que nosotros mismos hemos antepuesto. Estos fundamentos son nuestras convicciones, las cuales mueven el curso de nuestra vida. Cada creencia será golpeada fuertemente por las lluvias, los ríos y los fuertes vientos que Dios traerá para probar a los habitantes de la tierra. Si el golpe no derriba la casa, sabremos que nuestros fundamentos son firmes, puestos sobre la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Si por el contrario la casa es derribada, quedará demostrado que solo vivíamos una vida de apariencia. Este es el propósito de la prueba: dejar demostrado quiénes en verdad son los que viven conforme a la verdad y quienes no. Nuestra fe, nuestro amor y fidelidad a Dios será probado. El amor entre los hermanos será probado. Veremos cómo miles de creyentes serán avergonzados cuando se les descubra su falsedad. Matrimonios serán destruidos. Familias serán sacudidas tan fuertemente que no se sostendrán. Por el conflicto de intereses que existe entre ellos, muchos terminarán odiándose entre ellos mismos. Familias enteras caerán, iglesias enteras serán destruidas, países enteros y ciudades enteras serán trastornadas por el juicio purificador de Dios. Muchos se apartarán de la fe, muchos dudarán del amor y de la fidelidad de Dios. No habrá lugar donde esconderse, porque el juicio de Dios alcanzará las partes más íntimas de los pensamientos y las intenciones del corazón, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 12:2. La sacudida se incrementará en intensidad año con año, y no lo soportarán los que viven en un cristianismo de apariencia. Algunos en su desesperación se volverán a Dios por miedo, pero no por amor. Otros querrán prepararse para no caerse, pero no habrá más tiempo. La Escritura dice: porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera Tesalonicenses 5:2-3. El mundo está confiando en una paz momentánea que está sobre la tierra, y una gran parte de la iglesia está sostenida sobre las promesas de paz que el mundo le ofrece, pero no hay país o gobierno en la tierra que se pueda sostener bajo el juicio destructor de Dios, cuyo objetivo es derribar y desbaratar todo lo que no fue construido sobre los fundamentos de su palabra. La iglesia que confía en la paz momentánea que existe sobre la tierra y no se prepara para la gran sacudida que viene, no permanecerá, porque vendrá sobre ella destrucción repentina y no escapará. El Señor promete guardar a los que guardan su palabra. Escrito está: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. No guardará a los que dicen amarlo y no lo obedecen, a los que le llaman Señor y no aceptan su señorío, a los que le llaman Rey y no aceptan ser gobernados por las leyes de su reino, a los que le llaman Padre y no le honran como tal, a los que le llaman Dios y no le adoran en espíritu y en verdad. Dios guarda a los que se esconden bajo la cubierta de su palabra. Todos los engaños del corazón quedarán al descubierto. Recordemos lo dicho por el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. 27
Mateo 7, 21, 23. Lo que no se hizo en Dios y para la gloria de su nombre será descalificado. No soportará el fuego de la prueba. La Escritura dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 15, 17. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6, 24. No estamos solos. El Espíritu Santo de nuestro Dios se nos ha sido dado para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Él mismo nos guiará a la verdad. Él mismo nos ayudará a poner por obra la palabra que nuestro Padre Celestial nos está mandando. Si nos volvemos a Dios de todo corazón, volveremos a reconectarnos en la comunión del Espíritu Santo. Bajo esta comunión seremos alumbrados bajo la luz de su palabra, y entonces seremos guiados conforme a su voluntad. Y si nos aferramos a su palabra ante toda prueba, circunstancia, ataque del mundo y del enemigo, Él nos sostendrá hasta el final. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 5, 10 al 11. La condición para que cualquiera que quiera, hermano, seguir al Señor es esta: no porque no la sepas, simplemente porque te la recuerdo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Negarse a sí mismo, hermano, es una de las acciones más difíciles en los cristianos. Porque negarse a sí mismo significa lo siguiente: que vas a hacer lo que Dios te dice y no lo que tú quieres. Que vas a ser guiado conforme al Espíritu que nos guía en su palabra. Vaya en contra de tus sentimientos, en contra de tu razón, en contra de tu lógica. Eso es negarse a sí mismo. Porque no negarse a sí mismo es lo siguiente: yo digo que soy cristiano, pero vivo como yo quiero, como yo siento, como a mí me gusta, como a mí me acomoda, como a mí me trae confort. Muchos hermanos andan buscando el confort en las iglesias, no andan buscando hacer la voluntad de Dios. De la boca de nuestro Señor Jesucristo salieron estas palabras en Juan 7, 17. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si la doctrina que hablo es mía o de aquel que me envió. Si alguno quiere, solamente es para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. A los que quieren hacer de verdad la voluntad de Dios, su voluntad les será revelada. A los que no, no les será revelada. Porque Dios, hermano, no da lo santo a los que no lo consideran santo, ni lo grande y sublime de Dios se los entrega a cualquiera de sus hijos que no lo aprecian. Solamente aquellos que de verdad andan buscando hacer la voluntad de Dios, a ellos se les revelará cuál es la voluntad para sus vidas. Hermano, lo que viene en este año, entrando el año, va a sacudir la tierra entera. Va a sacudir, no sabemos qué es lo que va a pasar. Puede ser terremotos, puede ser peste, puede ser guerra entre las naciones, pero va a sacudir totalmente la tierra. Y después de este año, hermano, entrando el año, de ahí para adelante no va a parar. Se va a incrementar los juicios de Dios, las sacudidas tremendas de Dios a la vida de aquellos que dicen ser creyentes, pero en verdad viven un evangelio o viven una vida que desagrada a Dios. Hermano, nosotros somos una casa que se sostiene sobre los fundamentos que nosotros mismos hemos antepuesto. Es decir, ¿vivo conforme a la palabra o vivo conforme a mis ideas? Ahí cambia todo, porque la palabra de Dios, hermano, es la única que permanece para siempre. No son las palabras de ningún presidente, ni siquiera las palabras del diablo, ni siquiera nuestras propias palabras, hermano. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. La Escritura dice en Primera de Pedro capítulo 3, hermano, versículo 10: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, que refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, porque busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El Señor, hermano, anda buscando en sus hijos fruto
y el que sea, Señor, que sea ante los ojos del Señor fructífero, lo tomará, lo limpiará para que lleve más fruto y así traiga fruto para su gloria y para su honra. La palabra del Señor también dice, hermano, que se marchita la flor y se marchita la gloria de los hombres, pero la palabra de Dios permanece para siempre, permanece para siempre. Amén. Todo cristiano, hermano, que fundamenta su creencia en mentiras, esos fundamentos no van a resistir el golpe que viene. Todo lo que tú has hecho en falsedad, en hipocresía, en deshonestidad, no va a soportar el golpe que viene de parte del Padre. Recuerda el propósito del Padre. Es destruir todo aquello en ti y en mí que Él no edificó, que Él no plantó y que no provino de Él. Porque solo lo que proviene de Él, hermano, resiste el juicio de la prueba. Resiste el quebranto de Dios sobre sus hijos. Mira, hermano, estas palabras son proféticas, pero nosotros nos confundimos. ¿Cuántos profetas en el mundo andan profetizando de paz y bienestar sobre la tierra? ¿Cómo Dios va a profetizar paz, prosperidad y bienestar sobre la tierra? Si mira cómo está la tierra, está corrompida. Mira cómo está la iglesia del Señor con falta de compromiso a Él. ¿Cómo va a profetizar Dios esas cosas? Sin embargo, el espíritu falso de profecía sí lo hace. Por eso las profecías de los presentes profetas, hermano, la mayoría de ellos están profetizando prosperidad, están profetizando paz cuando son mentiras. No hay paz, hermano. No hay paz en la tierra. O dime que sí. ¿Hay o no hay? No hay paz en la ciudad. Ni siquiera hay paz en la iglesia. ¿Cómo Dios va a profetizar cosas buenas? Nos va a profetizar juicio, hermano. Nos va a profetizar arrepiéntete, conviértete, porque esto viene y no hay nadie quien lo detenga. Y primera de Pedro capítulo 4 dice el versículo 18 y 19: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Versículo 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Dónde comienza el juicio de Dios? ¿Con los no creyentes o en los creyentes? En los creyentes. Bueno, te digo que la sacudida primero va a ser sobre la iglesia, sobre tu propia vida, porque tú eres el templo de Dios. Todo lo que no esté alineado a su plan, a su propósito, a su voluntad y a su espíritu, hermano, va a ser destruido, porque no va a aguantar la lluvia, ni los ríos, ni los fuertes vientos que van a golpear la casa. El propósito del golpe, hermano, de la prueba, es dejar demostrado quiénes en verdad son los que viven conforme a la verdad de Dios y quiénes no. Ese es el propósito. Porque el engaño de nuestro corazón nos engaña continuamente, asumiendo y suponiendo que estamos bien, cuando en realidad estamos bien, mal. Porque, hermano, no hay nada más perverso y engañoso que nuestro propio corazón. Dijo el profeta Jeremías en capítulo 17 y versículo 9. Es más engañoso y perverso que todas las cosas. Nuestro corazón nos puede hacer sentir bien cuando en realidad estamos mal. Nuestro corazón nos puede hacer creer que entendemos claramente cuando en verdad no estamos entendiendo nada. Escucha bien, no se te vaya a olvidar. Cada mal pensamiento, cada mal deseo, cada celo, cada contienda en tu corazón que guardas, cada falta de perdón que guardas, hermano, esos son velos en tu mente y en tu corazón que no te dejan ver claramente las cosas que Dios está haciendo en tu vida y en los demás. Porque lo único, hermano, que nos quita el velo es lo siguiente. Vamos acá a la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 14 al 18. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué quiere decir? Se endureció, se bloqueó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, está refiriendo a los judíos, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo, que es la ceguera, está puesta sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Vamos a hablar de esa palabra, conversión. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es la conversión.
Arrepentimiento es dolor por el pecado. Arrepentimiento es la aceptación, hermano, que sacude el Espíritu Santo en nuestro corazón para darnos cuenta que estamos mal, para darnos cuenta que hemos pecado contra Dios o que hemos pecado contra los hermanos. Pero conversión es apartarte de eso que estás viendo y acercarte al bien de la palabra de Dios. Y muchos solamente, hermano, reciben, hermano, arrepentimiento, pero nunca se convierten. Y aquí el problema de los cristianos, que se sienten mal por lo que hacen y hasta pueden pedir perdón, pero no se separan de hacer lo mismo. Entonces no están convertidos. La condición, escucha bien, la condición para que todos tus velos y los míos desaparezcan de mi mente y pueda ver claramente es: cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. ¿Lo estás viendo? Cuando me aparte del camino que Dios me dice que me aparte y me alinea a su camino, entonces voy a comenzar a ver, finalmente. Pero la iglesia no está ahí, hermano. La iglesia, hermano, no se ha convertido a los caminos del Señor como el Padre lo está buscando y deseando. Por eso, hermano, no es muy fácil decir: aquel está mal, aquel está mal. Vete primero tú. ¿Por qué no te ves a ti mismo primero? ¿Verdad? Porque nos es fácil ver aquel detalle, aquel error, aquel pecado de los demás, pero los tuyos, estás atestado de pecado a lo mejor y no te ves. El Señor por eso dice: tú que tienes la viga más grande, para que puedas ver lo que tiene tan pequeño tu hermano, saca primero la gran viga que tú tienes para que puedas ver claramente la condición de tu hermano. Pero si somos honestos con nosotros, hermano, caemos en periodos así, que como que somos jueces, que tenemos un derecho y una autoridad de acusar, ¿verdad?, a los demás. Estos están mal, estos están mal, estos están mal. Bueno, ¿y tú cuándo estás mal? ¿Nunca estás mal o qué? Porque ese es el problema que cargamos, ¿verdad? Juzgamos a los demás, pero no nos juzgamos a nosotros mismos. Y según la palabra del Señor, es al revés, hermano. Debemos de juzgarnos a nosotros mismos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 31, nos dice de la manera siguiente. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 31 y 32 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, si nosotros mismos nos examinásemos en la luz de la palabra de Dios, no seríamos juzgados por Dios. Pero como no nos juzgamos de acuerdo a la palabra escrita, entonces nos convertimos en jueces que juzgamos a los demás injustamente. Pero imagínate, hermano, escucha bien, voy a poner de ejemplo. Todo lo que yo predico, que Dios no me lo reveló, se destruirá. Y si estoy fundamentada mi propia vida en cosas que yo digo que Dios me habló, cuando no fue Dios quien me las habló, el golpe vendrá, no habrá nadie quien lo detenga. Vendrá contra mí, vendrán las lluvias y vendrán los ríos y los fuertes vientos y me golpearán. Eso habla de problemas, de tribulaciones, angustias y ataques del mundo y del enemigo. Van a golpearme. Si realmente, hermano, mis fundamentos están fundamentados en la obediencia a la palabra de Dios, todos lo sabrán. Una vez, hermano, un ministro de una iglesia me dijo: hermano, si usted se sale de esta iglesia, todos los que se han salido de esta iglesia se han enfriado, se han apartado del camino del Señor. Y yo le dije estas palabras: si me aparto, sepa muy bien, si me aparto va a quedar demostrado que la fe que yo anunciaba en este lugar era pura falsedad de mi corazón. Pero si me sostengo, aún después de salirme de esta iglesia, a ustedes les va a quedar demostrado que mi fe era genuina en la palabra de Dios. Porque así hay, ¿no? A veces somos pastores que si te sales de aquí te va a ir muy mal. Hermano, si no es la voluntad de Dios que tú estés aquí, salte. Pero investiga en oración y en ayuno que esa sea de verdad la voluntad de Dios. Porque algunos por sus sentires dicen: ya no es tiempo de que esté aquí. ¿Por qué ya no es tiempo? Porque ya no me siento a gusto. Oh, se trata de sentirte a gusto. Pues donde quiera que vayas, el Señor te va a incomodar hablándote contra tu pecado. No te vas a sentir a gusto en ningún lado. Siempre y cuando busques la voluntad de Dios, allá el Señor te turbará también. Y te darás cuenta que no se trata de comodidad y de confort en las iglesias.
Te darás cuenta que se trata de oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Porque el Señor dijo, el que oye mi palabra y la hace, se fundamenta sobre fundamentos eternos. Va a venir contra él la lluvia, va a venir contra él el viento, va a venir contra él el río y lo va a golpear. No hay manera de que el golpe no llegue a su vida. Va a golpearlo, pero si está fundamentado en mi palabra, no caerá. Hermano, muchos pastores van a caer, muchos que se llaman apóstoles y profetas van a caer, muchos ministros de alabanza van a caer, muchas iglesias se van a destruir, muchos matrimonios se van a destruir. Hermano, Dios va a probar dónde están nuestros fundamentos y lo único que puede probarlo es la sacudida y el terremoto del Señor. Porque, hermano, el Señor probará. Nuestra fe, nuestro amor y fidelidad a Dios que profesamos tenerle será probado para que no vivamos en el engaño. El amor entre los hermanos será probado para que no vivamos en el engaño. Pero veremos cómo miles de creyentes serán avergonzados cuando se les descubra la falsedad en la que viven. Por eso matrimonios serán destruidos, familias serán sacudidas tan fuerte que no se sostendrán por esa sacudida. Por el gran conflicto de intereses que hay entre ellos, hermanos, terminarán odiándose los unos a los otros. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, ¿quién quiere oír estas profecías tan terroríficas? ¿Verdad? Porque no queremos oír, hermano, el juicio de Dios, no lo queremos oír. Queremos oír las buenas palabras de Dios. Te va a ir bien, te va a ir bien. Hoy eres ascendido, hoy el Señor te catapulta a otro nivel. Aplácate, loco. Solo Dios, hermano, puede levantar a los que se humillan, hermano. A los que se humillan delante de su palabra, Dios los levanta, porque todo aquel que se humille por él mismo será levantado. Pero a la iglesia le gusta escuchar estos halagos que dice Dios, que dijo Dios. Hoy tendrás el avión de tu sueño. Y las almas y las iglesias, hermano, sufriendo porque la economía está mal, ¿verdad? Porque se puede aportar para todos los sistemas del mundo, pero menos para la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque somos así, no por otra cosa. Entonces, hermano, muchos se apartarán de la fe, muchos dudarán del amor y de la fidelidad de Dios. He encontrado, hermano, que Dios nunca va contra su justicia, que nunca va contra su palabra, y que más me conviene a mí que cuanto más pronto lo entienda, mejor será para mí. Porque jamás lo podré chantajear, jamás lo podré sobornar, ni mis lágrimas lo harán cambiar de algo que él ya declaró. Eso no me conviene ser llorón si no hay necesidad. No, lo que me conviene es saber qué es lo que él dice y decirle, Señor, va en contra de mi voluntad, va en contra de mis deseos, pero deseo hacer tu voluntad. Ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él, hermano, por el Espíritu vio lo que venía sobre él. Él veía que venía la turba a agarrarlo y que lo iba a golpear, que lo iba a latigar, que le iba, hermano, a poner una corona de espinas, que lo iban a crucificar, que lo iban a quebrantar, que su cuerpo iba a ser perforado en las manos, en los pies y en el costado. Él en visión lo estaba viendo y el sudor, hermano, era como gotas de sangre que caían a la tierra. Y dice la escritura que en ese momento Cristo fue, hermano, sacudido gran manera, que en ese momento él estaba, hermano, en Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice que él lloraba tan fuertemente y se sacudía porque estaba viendo lo que le venía. Pero ¿qué dijo, hermano? Nunca dijo, no quiero pasar por ahí, me rechazo. Aunque le declaró al Padre diciendo, Padre, si es posible, solo si es posible, que no pase por esto, pero que se haga tu voluntad. ¿A quién quiere, hermano, cuando se le muestra por visión lo que te van a hacer y lo estás viendo, quién quiere ir ahí? Al menos yo creo que todos los que estamos aquí no diríamos con toda la alegría, aquí estoy, Señor,
que me maten, que me claven, que me golpeen, que me azoten. No creo, yo todavía no estoy ahí. Pero una cosa sí, sé, que si el Señor me dejara ver, creo que yo también titubearía bastante. Pero a toda costa le diría, pero no me dejes que me rinda, no me dejes que me rinda. Quiero responder a tu voluntad. Te van a cortar la cabeza. Ay, 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 dolerá. No le hace, dame fuerza para que en el momento que me vayan a cortar la cabeza, no niegue tu nombre. Te van a cortar la cabeza. Ah, no, si es así, no. Dios es amor. Así estamos, hermano. Así vemos a Dios, ¿eh? Como que Dios no quiere que tú sufras, todo lo contrario, hermano. ¿Sabes por qué sufrimos? ¿Sabes por qué sufrimos? Porque dentro de nosotros, hermano, dentro de nosotros hay una rebeldía total contra Dios. Lo que es llamada la carne, que está compuesta de nuestro cuerpo físico y de nuestra alma. Se resiste a Dios, no se somete a la ley de Dios por sí misma, ni tampoco puede, pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay algo en mí y en ti, hermano, que aborrece a Dios, que resiste a Dios, que está en todo el tiempo oponiéndose a Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice que el Espíritu de Dios lucha contra nuestra carne internamente y la carne lucha contra el Espíritu para no hacer lo que nosotros deseamos hacer. Hay una lucha interna de la carne y del Espíritu. ¿Por qué hay lucha entre ellos dos? Porque no están de acuerdo, hermano. Por eso, porque no están de acuerdo. Pero cuando nuestra carne acuerda con Dios, se quita la lucha, se quita la resistencia. Por eso el Señor dijo, cada palabra que yo te hablo, me la ha estado diciendo, hermano, muchas veces. Y se lo dije a mi esposa. ¿Sabe lo que me ha estado anunciando el Señor? La palabra que yo les hablé, ella les juzgará en el día del juicio. Por eso sé que el pueblo que recibe constante amonestación de parte del Señor y no se arrepiente de sus caminos, la palabra que en ese momento pudo ser el escape para su salvación, se convertirá en su más temible juez cuando venga el juicio. La palabra que yo les hablé, ella les juzgará en el último día. Eso sí está tremendo, hermano. Cada palabra, hermano, que el Señor habla a mi vida, me va a juzgar conforme a esa palabra. Porque, hermano, en un tiempo no me di cuenta que yo era un perico, hermano, en ese sentido. Que solamente recibía un mensaje de Dios y lo transfería. Porque así vemos muchos cristianos. Dios me habló, ¿qué te dijo? Esto. Y somos bien proféticos, ¿verdad? Soltamos palabras proféticas que Dios nos dijo. Pero nuestra vida, hermano, contradice totalmente a lo que es un siervo de Dios y una sierva de Dios. Entonces, hermano, yo nomás recibía mensajes y los soltaba, pero mi vida no cambiaba. Entonces, cuando oímos mensajes de Dios, los aceptamos en nuestra mente y en nuestro corazón, pero no nos alineamos al mensaje y pedimos gracia al Espíritu Santo para que nos ayude a caminar conforme a ese mensaje que recibimos. Somos igual. Oímos, somos oidores, pero no hacedores. Y lo que nos cambia no es lo que oímos, sino lo que hacemos conforme a lo que oímos. Pero ser hacedores de la palabra y no oidores de la palabra, engañándose a sí mismos sus corazones. Fíjate que ese es un autoengaño de cada uno de nosotros. Eso está escrito en Santiago capítulo 1. Te voy a dar el verso. Santiago capítulo 1 dice así. En el versículo 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Es un autoengaño. Ya fui a la iglesia, ya oí, ya mi conciencia está tranquila. Tu conciencia está tranquila, pero tu corazón sigue apartado de Dios. ¿Sí? Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es decir, cuando nosotros nos vemos en un espejo, sabemos cómo somos. El versículo 24, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida de cómo era. El espejo nos refleja cómo somos, pero nos apartamos del espejo y se nos olvida cómo éramos. El espejo de la palabra
nos descubre totalmente nuestro corazón y nos deja ver quiénes somos. Pero luego nos apartamos del espejo de la palabra y se nos olvida cómo éramos. Y volvemos a considerarnos buenos, justos. Yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo no hago esto, soy bueno. Ese engaño de nuestro corazón está. Pero el versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Una gran diferencia. Aquí está un cristiano que mira atentamente a lo que la palabra del Señor dice. Y luego dice, no es oidor olvidadizo, sino hacedor de lo que hace. Entonces, si hacemos lo que Dios nos dice, voluntariamente nosotros estamos poniendo fundamentos eternos sobre nuestra vida. Entonces, si lo que fundamenta mi vida, y eso se refleja en mis acciones, en mis palabras, en mi comportamiento diario, entonces eso va a resistir la prueba. Si no, de lo contrario, puede ser que yo me sume al número de los matrimonios destruidos, de las iglesias destruidas, de los cristianos separados y apartados de la fe. No porque Dios los separó, sino porque ellos no aceptaron la única palabra eterna que los puede sostener contra el golpe de la prueba. Estas cosas son serias, hermano. Me di cuenta, hermano, que uno no puede estar, hermano, ofendiendo a tu hermano, continuamente atacándolo, murmurando y criticando, denigrándolo, ¿verdad? Invalidando lo que Dios le ha dado, invalidando sus acciones conforme a lo que Dios le está mostrando, hermano, porque todo aquello que levantas contra tu hermano, contra Cristo mismo lo estás levantando. ¿Y cómo pues te sostendrás? Hermano, si tú quieres ser feliz, escucha bien y no se te vaya a olvidar. Trabaja para hacer feliz a otros primero. Porque está escrito en la ley de nuestro rey, hermano, que solamente aquel que sacie será por Dios también saciado. Aquel hermano que traiga felicidad a otros, también Dios traerá felicidad. Aquel que provoque paz a otros, también Dios traerá paz sobre ellos. Aquel que ayude a fortalecer al débil en su debilidad, el Señor mandará ángeles en su propia presencia para que tú seas fortalecido y no caigas. Esto es algo voluntario, hermano. ¿Qué es lo que dice la voz del cielo? Díganle al justo que le irá bien, pero díganle al malvado que le irá mal, porque le irá conforme a sus acciones malas. Entonces, ¿quién nos obliga a hacer el mal? No fue el diablo, hermano. Si no tuviéramos una voluntad, podríamos culpar a todo el mundo, pero nosotros mismitos lo hacemos. ¿Alguna vez te acuerdas de alguna maldad que todavía te arrepientas? Híjole, estoy haciéndote pecar con tu mente. Pero dime, ¿estaba una pistola en tu mente? O lo haces o te mueres. Entonces fuiste tú solita y tú solito, voluntariamente. No es que me sedujo. Bueno, tú te dejaste seducir. Porque al final, si nadie te obligó, entonces queda demostrado que fue tu decisión y que voluntariamente accediste. No es culpable el diablo. No es culpable nadie, sino solo tú. Entonces, si vemos ese lado, no estamos echándole la culpa a los demás. Porque los demás, hermano, como algunos dicen, los demás que nos están dando guerra son la lija que Dios está usando para lijar tus asperezas. No te puedes levantar contra aquellos que te critican y murmuran, no te puedes levantar, ni puedes darte el lujo de guardar ningún resentimiento. Ninguna falta de perdón, ninguna queja, ninguna murmuración. Porque recuérdate, hermano, que si quieres ser útil en la obra de Dios, tu corazón tiene que estar limpio. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluyen los ríos de vida. Hermano, ¿cómo seremos útiles en este camino si mi corazón está lleno de resentimiento, de falta de perdón, de incomodidad, de queja? Puedo oír la palabra de Dios, puedo sentir la presencia de Dios, pero si no alineo, hermano, mi vida a la palabra de Dios, mis cambios nunca se verán. Mis fundamentos serán plantados sobre la arena y cuando venga el río y la lluvia y el viento van a golpearme y ahí seré
contado entre las estadísticas de aquellos que no resistieron la prueba, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni nada oculto que no haya de saberse, dijo el Señor Jesucristo. El juicio de Dios revelará todas las cosas escondidas, hermano, los secretos muy guardados, las intenciones del corazón. Más nos vale, escucha muy bien, yo te lo he dicho esto antes, más nos vale que busquemos día y noche, le digo a mi esposa, trabaja incesantemente para estar investigando los motivos que mueven tu corazón, porque la palabra del Señor dice que el juicio será conforme a los motivos secretos internos de tu corazón por el cual hiciste las cosas. Y sabrán, dijo el Señor, en aquel día las iglesias, que yo soy el que conoce los pensamientos y los motivos que movieron su corazón. Fíjate que todo es interno, secreto, oscuro dentro de uno. Nadie sabe nada. ¿Sabes cuál es la santidad interna del corazón? Nadie puede ser santo por fuera hasta que primero no es por dentro. Para nosotros los varones, hermano, el cual Dios nos dio, hermano, extra testosterona, que es despertado el deseo sexual inmediatamente. Escucha, el Señor sabe que es una necesidad que responde el cuerpo de reproducción. Pero para guardar mi corazón, yo que estoy casado, escucha bien esto, hombre, que quieres tener santidad en tu corazón. Hay muchas filisteas allá afuera. Hay muchas mujeres por todos lados. ¿Sí o no? Algunos dicen, estoy esperando el cumplimiento de la profecía. ¿Cuál, hermano? Que me tocarán 7. No, así está escrito, ¿verdad? Que a un judío le seguirán 7 mujeres en los últimos tiempos. ¿Cuáles? Yo no quiero estar ahí. Pero una cosa sí es cierto, dice, aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. ¿Qué? No la toqué. No, pero la deseaste, adúltero. Porque pensamos que los adúlteros son aquellos que ya sabemos que andan en una relación ilícita. No, los adúlteros, hermanos, las iglesias están llenas de fornicarios y adúlteros. Porque en su corazón están codiciando, no dicen nada. Ay, Dios. Esas expresiones yo las hago ahí. El otro día iba en el trabajo, el otro día iba pasando una muchacha. Y yo venía con uno de los líderes de ahí. Y la muchacha pasó. Y luego venía otro. Y el otro comenzó a hacerle ¡au, au, au! Los entendidos se entienden, ¿verdad? Sobre todo los hombres, ¿verdad? Dice, ¿cómo ladras? Sí, porque el perro le ladra a aquello, ¿verdad? No voy a hacerte pecar con tu pensamiento. Pero es intencional, ¿verdad? Hay muchas mujeres que yo puedo ver, aparte de mi esposa. Y nadie conoce mi corazón y el motivo por qué lo hago. Pero Dios sí lo conoce. Si la miras con la intención de codiciarla sexualmente, ya adulteraste. Ya caíste en pecado. Pero no crean que esto aplica solamente a los hombres, también a las mujeres, porque también tienen deseos sexuales. Entonces, si codicias algo que no te es lícito codiciar, vives en adulterio de tu corazón. Adulterio significa rompimiento del pacto, te desligas del corazón de Dios, porque Dios, hermano, no puede compartir a su amada iglesia con alguien, a menos que su amada iglesia se rinda y se humille delante de Dios. Dios la aceptará, hermano, pero si no, la rechazará. Entonces, si por un sentimiento, si por una intención, porque dice, es intencional, tú la puedes ver, pero cuidado cómo la veas, porque si la ves, pero con la intención secreta de codiciarla, ya caíste en adulterio. Entonces, mirándolo desde ahí, hermano, el Señor nos dice en su palabra, bendito sea su nombre, el Señor nos dice en su palabra, en Mateo capítulo 6, cómo el Señor ve las intenciones de nuestro corazón, secretas que nadie las ve, que los hombres las ven por fuera, pero las intenciones por dentro, el Señor las ve. Mateo 6:1 dice, guárdense de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres para ser visto de ellos.
De otra manera, no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí está una intención del corazón secreta. Lo que estoy haciendo es para que los demás me alaben. Digan bueno algo de mí. Estoy posteando esto en mi Facebook para recibir likes. ¿Ves la maldad de tu corazón? La intención por qué haces las cosas. Hago esto por esto. Y si resulta que por el motivo que tú hiciste se te responde, ahí está tu recompensa. Eso es lo que andabas buscando, con ese motivo lo hiciste, ahí está tu recompensa. De Dios ya no hay nada para ti. Si lo haces con la intención que los demás te estén alabando, entonces, cuando te alaben, eso como es lo que buscabas, como ese motivo es el que te movió, entonces ya tienes tu recompensa. Guárdense de cuando den ofrenda o diezmo voluntario. No hagan como los hipócritas en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Diezmo voluntario, hermano, y ofrenda voluntaria que se pide en esta iglesia, considera bien el motivo que te mueve a darlo. No es para que digan los hermanos que tú eres el que das. No es para que diga la iglesia o el pastor, este está dando. No, no lo hagas por eso. Si ese es el motivo que te mueve, en cuanto yo me dé cuenta que tú diezmaste, como por ese motivo lo hiciste, entonces ya tuviste tu recompensa. Y aunque yo levante, hermano, las ofrendas y los diezmos a Dios, solo bendecirá aquellas intenciones que están de acuerdo a su palabra. Ninguno dé por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hágalo todo para la gloria de su nombre. Lo hacemos por Él y para nadie más, y que Dios se encargue. ¿Y qué harán con las ofrendas y los diezmos? Hermano, si lo das para Dios, no vas a murmurar, ni vas a criticar. Y si tú quieres que te digamos, puedes venir a hablar conmigo y con mi esposa. Ahí está registrado lo que ustedes ponen en sus ofrendas y en sus diezmos. Los que ponen, ¿verdad? Los que no ponen, pues ¿cómo podemos saber? Sin embargo, hermano, ahí está. No peques contra ti. No peques, porque cualquier pecado de tu boca, cualquier pecado de tu corazón, pone velo sobre tu mente, pone velo sobre tu corazón. Hasta que nosotros nos convirtamos, el velo se nos quitará. Y entonces veremos claramente, hermano, lo que viene no es nada agradable para la tierra, hermano. Calentamiento global, rumores de guerras, hermano, pestes destructoras, sacudimientos en la economía, hermano, países divididos. Muchos países caerán porque está la división interna, no externa. No necesitará que otro país lo ataque. Entre ellos mismos se muerden, así como en las iglesias se muerden entre los mismos hermanos, y eso provocará destrucción de la iglesia. Así también los países entre ellos mismos se muerden como perros, los hipócritas, demócratas y republicanos en este país. No que dijeron esto, no que la derecha, no que la izquierda. Aplácate y sométete a la palabra de Dios. Porque tus contiendas van a ser probadas y no va a aguantar el país y no va a aguantar el gobierno al juicio de Dios que trae sobre la tierra. Pero la gloriosa promesa es esta de nuestro Padre. Tú que guardas mi palabra, por cuanto has guardado la palabra pacientemente, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. A un profeta se le mostró, hermano, que vendrán tiempos, hermano, fríos. Vendrán, hermano, lo que se llama los inviernos fríos, tan fríos, pero tan fríos que las ventanas se romperán de las casas, que va a haber necesidad de poner tablas, hermano, y insulación tan fuerte para que las heladas no destruyan las ventanas y las paredes. Va a haber apagones tan fuertes, pero algo que nos debe de dar esperanza fue que este hermano dijo: pero en medio de toda oscuridad, en medio de toda escasez, veía ángeles que descendían del cielo y traían la provisión para aquellos que se mantuvieron fieles. No había comida, pero el Padre mandaba comida a través de los ángeles. Había oscuridad, pero el espíritu de alabanza se despertaba en ellos y empezaban a clamar: gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. Había provisión sobrenatural, había caos en la tierra, había oscuridad en la tierra, pero resplandecía la luz de Dios dentro del corazón de aquellos que permanecieron fieles a su palabra.
Hace un tiempo me dijo a alguien, hermano, que no está en esta iglesia, para que no vaya a empezar a decir: pastor, es que no predique eso. Su mensaje no es popular. No se le va a llenar la iglesia. Mira qué tan popular es este mensaje. ¿Cómo está la iglesia? ¿Dónde están la gente que dice que ama a Dios? Porque este mensaje te pide la vida misma, hermano. No es un mensaje inventado por mí. Es inventado por el mismo Padre Celestial. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué atractivo tiene este evangelio, hermano? No hay atractivo. ¿Por qué? Porque si he de sufrir por Dios, si he de llorar por Dios, si he de ser perseguido por Dios, si tendré pruebas, tribulaciones y angustias por Dios. No, Dios es amor. Eso no concuerda con mi lógica común. Leeremos, hermano, 1 Corintios, capítulo 13, el amor mostrado a nuestro Dios, ya ni siquiera a nuestros hermanos, a nuestro Dios. 1 Corintios, capítulo 13 y versículo 4, el amor es sufrido. Si de verdad amamos a Dios, estaremos dispuestos a sufrir por Él. El amor es bueno, hermano, estaremos dispuestos a hacer lo bueno que Dios nos manda por amor a su palabra, por amor a su nombre. El amor no tiene envidia, hermano, nos gozaremos cuando uno de nuestros hermanos Dios lo bendiga por su obediencia. Donde Dios lo exalte por su obediencia, nos gozaremos y nos alegraremos. Si amamos a Dios, el amor no tiene envidia hacia nuestros hermanos. El amor no es jactancioso, no se siente más ni menos del hermano, porque sabe que son miembros de un mismo cuerpo y que todos somos hijos de un mismo Padre, miembros de la misma familia de Dios. No se va a sentir más ni menos, ni va a menospreciar a su hermano, no se va a envanecer ni contra Dios ni contra su hermano. Versículo 5 dice que el amor que le mostramos a Dios nos hace vivir una vida secreta, santa, porque no hace nada indebido. No hace nada indebido. También el amor hacia Dios dice que no busca lo suyo propio, no busca lo suyo. Buscamos que Él sea glorificado. Buscamos que en lo que hacemos Él se lleve la gloria, Él se lleve la honra, Él se lleve el reconocimiento. Si en verdad amamos a Dios, nuestros motivos serán esos. Tampoco se irrita. No se irrita porque Dios lo trata, no se irrita porque Dios lo quebranta. Llora sí, se humilla ante Dios y sabe que es un trato de su Padre, pero no se irrita. Me acuerdo cuando no aguantaba la disciplina de Dios y terminaba enojándome con Él. Pero después de que me enojaba, aunque me arrepentía, sentía que el Espíritu de Dios me decía: todavía no has pasado la prueba. Hasta que no te calles en el trato que yo te estoy dando, no murmures ni con tu mente ni contra tu corazón. Aceptes el quebranto que te estoy dando y te calles y no digas nada y no clames nada de queja ni irritación contra mí. Hasta ahí pasarás la prueba. Así es de que volvía a pecar, me volvía a irritar y volvían a venir palabras como esta: te irritas porque te consideras tanto y te amas tanto a ti mismo. No me amas a mí, no confías que el trato que te estoy dando es para purificarte, es para destruir la imagen de hombre terrenal, terco, rebelde y obstinado que traes por herencia de tus padres, para formar la imagen de mi Hijo en ti. Y luego, hermano, como así somos los que a veces escribimos canciones, me pongo a escribir una canción. Y luego, hermano, le escribí en esa canción, dice: no quites de mí tu santa mano, no la apartes de mí, haz tu obra, termina en mí, no permitas que hable, que me queje y que murmure. Pero tan pronto le escribí, venía el quebranto y otra vez murmuraba. Dije: no tengo solución, no tengo solución. ¿Por qué me quejo tanto? Hasta que el Espíritu Santo me dejó ver la actitud interna de Pablo cuando le anunciaban que venía tribulación, angustia, quebranto contra él. Él se paró firme y dijo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí, con tal de que termine la carrera que el Señor me encomendó. Ahí cambia todo, ¿ves? ¿Por qué? Porque ya no estás mirando los tratos y los golpes. Estás
parándote en algo firme, en algo que es la palabra de Dios, que sabe que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero dice que tampoco guarda rencor. Dios usa a tus hermanos para exhortarte, para disciplinarte, y andas resentido con ellos. Así somos, de malvadillos desde chiquillos. En maldad fuimos formados y en pecado fuimos concebidos. No me quieren, no hay amor, no me entienden. No, espérate, la disciplina nunca se va a apartar, porque el Padre usa su disciplina para arrancar lo que está en contra de su carácter. Entonces, hermano, aquí dice que no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Claro que no. ¿Qué es la injusticia? A los cristianos lo debemos de ver de esta forma: todo lo que va en contra del plan de Dios y de su palabra es injusto. Y nosotros tenemos, hermanos, que luchar contra aquello que viene en contra de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios declara la justicia del cielo. Por eso no se goza de la injusticia. No, hoy, hermano, hay algunos hermanos que están reunidos murmurando entre ellos mismos de los hermanos. Nadie se siente mal. No hay nadie que diga, cállate, hermano, no murmures contra tu hermano. Ellos, hermano, no se están gozando en las injusticias. Estos hermanos se gozan en las injusticias, porque entre más murmuras, más criticas, estás gozando en la injusticia. Pero si amas a Dios, dice que no te gozarás de esas cosas, que te levantarás y reprenderás y dirás, no hablen de esto, cállense la boca. No, pero somos nosotros los que dirigimos el grupito a lo mejor. Luego dice aquí, hermano, que se goza de la verdad. Se goza de la verdad. Cierra tus ojos, hermano. Se goza de la verdad. La mentira le causa aflicción, le causa dolor, le causa, hermano, inconformidad, descontento. Pero la verdad lo alegra. No miente contra sí mismo. A sí mismo no se miente, porque sabe que si se miente a sí mismo, es capaz de mentirle a Dios también, y de mentirle a sus hermanos, y de mentirle a su esposa, y de mentirle a su hijo, o a su hija, o a su esposo. Cuando nos mentimos a nosotros mismos, le mentimos a todos los demás. Pero, hermano, aquí dice que se goza de la verdad. Es capaz de sufrirlo todo por el amor a Dios que le tiene. Cree todo lo que Dios le dice. Espera todo lo que Dios le dice que vendrá. Todo lo soporta por amor a Dios y a su palabra. El amor, hermano, hacia Dios nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor hacia Dios. Los 66 libros de la Biblia se resumen en 2 mandamientos. Cumpliendo esos 2 mandamientos, cumplimos toda la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu hermano como a ti mismo, o a tu prójimo como a ti mismo. En esto consiste la obediencia a la ley y a lo que dijeron los profetas. En eso se resume todo. Nuestros fundamentos, hermanos, serán sacudidos. Dios no hará nada antes de que te lo avise. Y hoy te lo avisó. Analiza tu corazón, analiza tus creencias, cómo crees en relación a Dios, cómo crees en relación a su propósito, a su palabra, a su salvación. Analiza las doctrinas que tú has creído. ¿En verdad son revelaciones de Dios? ¿O en verdad son, hermano, declaraciones de hombres o del enemigo que te hicieron creer que era el Espíritu Santo revelándote a ti su palabra? Todo tiene que ser analizado. Porque al final, si vemos que las lluvias van a descender, independientemente nos preparemos o no, que los ríos vendrán, independientemente nos preparemos o no, que el viento golpeará nuestra casa, independientemente nos preparemos o no, es algo que nada ni nadie lo puede evitar. Porque recuerda que el propósito de la prueba es dejar demostrado quiénes en verdad son los que viven conforme a la verdad y quiénes no. Esto, hermano, viene, no hay quien lo detenga. Por eso, hermano, hoy la gracia de Dios nos llama y nos hace saber que mientras hay vida y esperanza, que tenemos tiempo todavía, no sé cuánto, para prepararnos, para volvernos a Dios de todo corazón,
porque está escrito, hermano, que no estamos solos. Él declaró diciendo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo de nuestro Dios se nos ha sido dado para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Él mismo nos guiará a la verdad. Él mismo nos ayudará a poner por obra la palabra que nuestro Padre Celestial nos está mandando. Si nos volvemos a Dios de todo corazón, volveremos a reconectarnos en la comunión del Espíritu Santo. Bajo esta comunión seremos alumbrados bajo la luz de su palabra, y entonces seremos guiados conforme a su voluntad. Y si nos aferramos a su palabra ante toda prueba, circunstancia, ataque del mundo y del enemigo, Él nos sostendrá hasta el final, confiando en que el Señor permite que las cosas obren para bien en nuestra vida. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco del tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, afirmar y fortalecer y establecer en su palabra. Por eso, hermano, no estamos solos. Todo se resuelve, toda esta problemática se resuelve con volver a conectarnos de corazón con el Espíritu Santo de Dios. Una de las promesas más gloriosas, el por cual se nos dio el Espíritu Santo, la boca de nuestro Padre lo declaró: y pondré mi espíritu dentro de ustedes, para que Él mismo les ayude a guardar mis mandamientos. Ni siquiera lo vamos a hacer nosotros solos, hermano, porque sin Él nada podemos hacer. Pero con Él todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Que el Señor, hermano, haga prosperar su palabra en nosotros, que haga crecer y florecer y fructificar su palabra en nosotros. Oremos los unos por los otros. Las oraciones, hermanos, sostienen a nuestros hermanos. Mientras yo esté en este cuerpo, no dejaré de orar por ustedes. Estaré orando para que la voluntad del Señor sea hecha sobre sus vidas. He percibido aflicción, tristeza y desánimo, y en ocasiones ni siquiera sé quién está en esa situación. Sin embargo, levanto clamor al Padre y le digo: sácalo de su aflicción, sácala de su aflicción. Muéstrale tu gloria, muéstrate tu salida, para que tú seas glorificado y vean tu amor y vean tu promesa, que eres fiel a los que siguen tu palabra. Que el Señor, hermano, añada bendición a tu vida. Solamente doy un tiempo para que diezmos y ofrendas voluntarios se presenten en este momento. Recuerda.